Buen día, vamos a continuar con seguridad industrial y principalmente en los controles de seguridad. Tenemos lo que son los controles de seguridad. El primero de ellos es el control de ingeniería. Principalmente como ingenieros industriales tenemos que tener un área de control para la detección de actos y condiciones inseguras o cualquier riesgo que se presente que ponga en riesgo, como su nombre lo dice, la seguridad dentro del trabajador. Para ello tenemos los siguientes puntos. Diseño de proceso. Cuando hablamos de un proceso tenemos que diseñarlo de una forma segura. ¿Qué quiere decir esto? Que las máquinas, el tipo de material que se va a utilizar sea el mejor para las personas, o sea, que no exista algún tipo de riesgo y si lo hay, que sea una área de trabajo peligrosa, pues mantener esa prevención y esos cuidados pertinentes dentro del desarrollo de la labor. Aislamientos de sistemas. Principalmente hay que tener bien identificado el tipo de sistema que se está utilizando y qué es lo que nos marca para poder cuidar a nuestras personas y evitar lo que es el accidente como tal. Un ejemplo de esto puede ser el sistema de extracción. Principalmente aquí nos marca la ergonomía. Es importante la ergonomía, ya que en la ergonomía podemos mantener exactamente esa relación entre la persona y el área de trabajo donde se va a desempeñar. Es importante que exista una buena ergonomía, no solo para evitar cualquier tipo de movimiento innecesario en cuanto a producción, sino también algún accidente o riesgo que se pueda presentar dentro de la seguridad industrial. Por eso es importante mantener ese diseño ergonómico en óptimas condiciones. Aquí hacemos referencia a los controles de ingeniería. Como tal también tenemos los controles administrativos, que es aquellos que hace la supervisión, en este caso el coordinador de seguridad o de producción. La seguridad tiene que empezar desde la misma persona. Si yo como persona no estoy certificado o capacitado para operar mi máquina, por seguridad yo no debo hacerla. Y no solo seguridad del producto, seguridad de mí como persona. ¿Por qué? Porque un accidente que pase, el lesionado voy a ser yo. Entonces debemos de cuidarnos a nosotros mismos para poder desempeñar nuestra labor. Dentro de los controles administrativos tenemos la supervisión. Principalmente nosotros como ingenieros industriales tenemos que supervisar a detalle el área o la labor que se está desarrollando. Es importante llevar esto. La rotación de personal. Es importante que toda nuestra gente sea multihábil, que sea flexible para poder hacer ese intercambio en estaciones. La rotación se hace cambio en esto. Pues simplemente yo no voy a arriesgar a una persona siempre a ponerle en la misma actividad. Igual, si la actividad es de alto riesgo, se tiene que poner el EPP adecuado para poder desarrollar principalmente esa función. Cuando hablamos de descansos periódicos, las personas deben de tener su descanso, en este caso, la hora de comida. ¿Por qué? En ese momento tienen la oportunidad de descansarse porque muchas veces el cansancio, el estrés laboral o cualquier factor que conlleve a la persona puede provocar lo que es ese accidente o riesgo, así como la disminución de tiempo. Es importante que las personas sientan que están en tiempo, que no se les presione de más para evitar algún tipo de riesgo o accidente. Algo importante que cabe mencionar sobre lo que es la seguridad o los controles de seguridad es el equipo de protección personal, en este caso EPP, que dice que son las caretas, mandiles, mascarillas, guantes. Principalmente el EPP son todas aquellos instrumentos que nos ponemos nosotros como un guante, como unos lentes, como un casco, para poder cuidarnos, para poder evitar, o en este caso más que evitar, reducir el impacto del accidente con nosotros mismos. El EPP puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, porque dependiendo del accidente puede ser la fatalidad que se genere. Para poder medir este tipo de accidentes tenemos nuestros KPIs, nuestra pirámide de seguridad o de Maslow en caso de psicología industrial. Es importante manejar estos conceptos para poder ir no solo liderar a nuestra mano de obra, capacitar y darles la plática segura en cuanto a los últimos riesgos, los últimos accidentes dentro de planta, para mantener esa comunicación constante. También tenemos como equipo de protección personal los mandiles, las mascarillas y los guantes. Dependiendo del tipo de operación o estación de trabajo, es el EPP que se va a determinar. Por eso es importante el conocimiento de las áreas laborales
para saber qué EPP le corresponde a cada uno de ellos. Y no solo dejarlo ahí, poner las ayudas visuales para que la persona sepa realmente el EPP que necesita y no se lo quite y evitar lo que es acto inseguro. Otro punto que tenemos es la supervisión de seguridad. Va de la mano. Los monitoreos principalmente son formatos que se dan donde el supervisor o el ingeniero industrial se va a encargar de checar que realmente esté en orden todo lo que indica. A una persona le va a checar que esté certificada, que esté principalmente, si está certificada, tiene que estar capacitada, que su equipo de protección personal no tenga ningún tipo de daño, o sea, que esté en óptimas condiciones, que sea funcional todavía y en caso de que ya tenga algún daño, cambiarlo inmediatamente o si ya su fecha de caducidad o de vencimiento pasó, hay que cambiarlo. Esto conlleva a las auditorías, ya sean internas o externas. Las auditorías lo que hacen es checar que el sistema se esté guiando adecuadamente, que se esté siguiendo. Entonces, dentro de la auditoría, una pregunta clave hacia el operario va a ser: ¿cuál fue el último accidente registrado en planta? Y es importante que lo conozca. ¿Por qué debe conocer un accidente que como tal a lo mejor pasó en otra planta? Porque así va a evitar que se propague o se haga en la planta en la cual está laborando. Por eso es importante esa comunicación de seguridad para evitar cualquier tipo de accidentes repetitivos, no solo en mi empresa, sino a lo mejor en una empresa hermana o cualquier industria relacionada o afín. Actos inseguros. Principalmente yo como coordinador de seguridad o supervisor de seguridad, es importante que dentro de mis actos inseguros yo lo sepa detectar, pero no solo detectar, que busque la acción correctiva para cada uno de ellos, porque si las sigo dejando va a llegar el momento donde va a suceder el accidente y tengo que dar el frente o la cara hacia las diversas personas. Por eso es importante manejar esas cuestiones de actos inseguros o condiciones inseguras y poder determinar ese control. Si es un acto, hablar con la persona, darle el abordaje positivo en el momento que es necesario. Y si sigue con las mismas actitudes, levantar un acta administrativa para evitar que siga dando ese mal ejemplo. En cuanto a las condiciones inseguras, vamos a reportar a la persona indicada. Por ejemplo, si la máquina falla su guarda de seguridad, pues yo voy a hablarle a mantenimiento para que me arregle esa guarda de seguridad. Mientras tanto, no puedo elaborar porque es una condición insegura y si hay auditoría es una no conformancia por trabajar en un espacio de esa forma. Aquí vemos claramente estos tipos de control son sumamente importantes y cada uno se debe de guiar de la mejor forma, además de la normativa que tenemos que estar. Por ejemplo, las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo son vigiladas y actualizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es sumamente importante dar cumplimiento a la normativa mexicana o en este caso las NOM. Para su clasificación se dividen en normas de seguridad, normas de salud, normas de organización, normas específicas y normas de producto. Para mencionar algunos ejemplos sencillos tenemos las normas de seguridad, que tenemos la NOM 001 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su último año de actualización 2008, donde habla de edificios locales e instalaciones, o sea, todo lo que conlleva a la seguridad dentro del establecimiento. O por ejemplo, la NOM 002 de la STPS 2010, que habla de la prevención y protección contra incendios. O cuando hablamos de una actividad de alto riesgo, podemos hacer mención a la NOM 009 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el año de actualización 2011, que habla sobre trabajos en alturas. Los trabajos en alturas son clasificados como actividades de alto riesgo. Son importantes manejarlas y supervisarlas o mantener este control de seguridad más en esas actividades porque de lleno sabemos que es algo riesgoso. Así tengas tu EPP en buenas condiciones, no te exentas de un accidente. Por eso se les cataloga como actividades de alto riesgo porque sin importar la complejidad o cómo esté la persona, el accidente es inminente o está en puerta. Por eso tenemos que estar más al pendiente sobre este tipo de cuestiones. También tenemos las normas de salud. Un ejemplo de salud puede ser la NOM 011 de la STPS año 2001, que habla sobre el ruido.
El ruido en cierta gran magnitud de decibeles puede ser perjudicial para lo que es una enfermedad de trabajo. Entraría aquí la higiene industrial. Otra igual, la NOM 025, año de actualización 2008, sobre la iluminación. Es importante la iluminación no solo por el producto, sino por la persona que está ahí. Por eso es importante y crucial cuidar estos detalles de forma inminente. Otra norma que tenemos es la de la organización, como la NOM 017 que habla del equipo de protección personal. La NOM nos dice que cada persona, dependiendo de su operación o área, tiene que tener el EPP adecuado para evitar algún tipo de accidente, y si hay el accidente, reportarlo al IMSS para que se le dé seguimiento en cuanto a incapacidades o cualquier tipo de situación que se presente. Otras normas que tenemos son las específicas. Principalmente las normas específicas son la NOM 003 de la STPS 1999 sobre plaguicidas y fertilizantes. Aquí va a hacer más referencia a lo que es toda la herramienta maquinaria agrícola. Sin embargo, dependiendo al tipo de giro o al tipo de producto que se esté realizando, también hay la norma adecuada. Por eso es importante manejar en cuanto a las normativas el año de actualización y que todas sean avaladas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque como ya lo mencioné antes, es la encargada de hacer cumplimiento o de actualizar y diseñar estas normas mexicanas. Y si entramos a ISO, pues entraría más riguroso, porque una certificación ISO no solo nos genera esa confianza en la empresa en cuanto a trabajadores y seguridad, sino también frente a un mercado o a una competencia, por lo cual es importante mantener esas certificaciones, dar cumplimiento a todas las normativas en este caso. Y por último tenemos las normas de producto. Principalmente estas normas dependen actualmente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero están en proceso de ser incorporadas a otras normas de producto de la Secretaría de Economía. Tenemos como ejemplo la NOM 100 de la STPS 1994 sobre extintores a base de polvo químico. Entonces es importante checar esto. O, por ejemplo, la NOM 101 STPS 1994 sobre extintores a base de espuma. Y la NOM 102, igual de extintores, pero ahora con dióxido de carbono. Principalmente estamos hablando de lo que es los extintores o, por ejemplo, la NOM 115 que habla sobre los cascos de protección. Es importante que conozcamos nuestras normativas para poder saber cómo cuidarnos y cómo respetar los lineamientos que nos marca nuestro gobierno federal o en este caso cualquier organización como ISO o antes de ISO, recuerden que eran las OSHAs y luego llega ISO para la 45001 que es de seguridad industrial. Eso es importante manejar desde una auditoría interna hasta una externa e ir pecando y avalando cada uno de los controles presentados aquí. Como control de seguridad tenemos, ya lo mencionaba, control de ingeniería, hay que recordarlo muy bien, que habla sobre el diseño del proceso, todo lo que conlleva al proceso y la extracción. Cuando hablamos de un control administrativo, que hacemos pie a lo que es la supervisión y todo lo que conlleva a esa administración de la área productiva y principalmente de la mano de obra. Cuando cuando mencionamos lo que es el equipo de protección personal, recordemos, el EPP se debe entregar a todas las personas de la empresa, se debe entregar en buenas condiciones y estar monitoreando ese cambio. La gente tiene que cuidarse. Y cuando hablamos de la supervisión, que es uno de los más importantes, pues obviamente hacemos referencia a lo que ya mencionaba. Tenemos que hacer auditorías internas, tenemos que checar que nuestro proceso esté adecuado, que nuestra forma de seguridad es la indicada para el tipo de empresa que estoy manejando. Y principalmente, si estoy manejando solventes o cualquier tipo de residuo, que estén identificados, que tengan su etiqueta para evitar algún tipo de riesgo o enfermedad laboral. Es importante que las personas conozcan el área donde están trabajando, a lo que son propensos para evitar cualquier tipo de lesión o enfermedad. Esto abarca principalmente la seguridad industrial. Es un área muy compacta en cuanto a la ingeniería industrial, es un área de oportunidad muy grande donde se generan mucho trabajo, principalmente para la aplicación de nuestra carrera, que es la ingeniería industrial. Entonces, seguridad cuida la integridad de las personas y la higiene se va a enfocar en las enfermedades de trabajo. Siempre con monitoreos y auditorías es la mejor forma de poder alcanzar nuestros objetivos, tanto en seguridad como en higiene industrial,
ya que vuelvo a mencionar, la seguridad está por encima de cualquier estándar productivo y no tiene ninguna excusa. Gracias.